¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a la sesión número 33 del curso de modelamiento BIM de obras viales con Civil 3D. En la clase pasada nos quedamos, hicimos un grading tanto de corte como de relleno para el terreno que habíamos hecho con una plataforma, ¿cierto? Y la plataforma la habíamos proyectado con un talud de corte de 1 en 1 y un talud de relleno de 2 en 1 hacia una superficie, quedando la plataforma de esta forma. Entonces, ahora nosotros ya sabemos qué tenemos como corte y como relleno. Recordemos que esta superficie es una superficie de volumen, la que acabamos de generar. Esta de acá es una superficie de volumen. Si vamos a las propiedades, vemos acá que se llama, en estadísticas tiene un volumen con un volumen de corte neto y con un volumen de relleno neto. Igualmente, otra característica es que a la izquierda dice también en el prospector el símbolo de una superficie de volumen o una superficie TIN volumen, formada por la comparación entre dos superficies. En este caso con la plataforma y el grupo del grading número 1. Entonces, a partir de una superficie de volumen generada entre dos superficies TIN, podemos utilizar o podemos crear un reporte de movimiento de tierras. Sabemos que esa superficie de volumen, cierta cantidades de corte, ciertas cantidades de relleno. Pero ¿qué pasa si esta superficie, por ejemplo, representa un terreno extenso? En este caso vemos cuánto mide. 300 metros. Ok, digamos que es extenso para este caso. Entonces, quizá nosotros no nos agenciamos de una sola empresa o bueno, si trabajamos en una empresa no nos agenciamos de un solo volquete para mover todos los sectores o todo el sector, sino que distribuimos quizá por frentes de trabajo. Por ejemplo, podemos designar a vamos a desactivar el snap, a designar a una persona a esta parte, eh, la parte de la dirección noroeste. A otra persona le podemos quizá dar la parte noreste, a otra persona a la sureste y a otra persona a la suroeste. Entonces, esta forma de acá, quizá a esta persona le toca solamente corte, a esta persona le toca solamente relleno. Bueno, en este caso vemos que para acá, para el lado derecho es el corte, entonces para esta persona quizás solamente le toca un 80% de corte y un 20% de relleno, y así, ¿no? Pero ¿cómo vamos a darnos cuenta de eso? ¿Cómo podemos dividir nuestros frentes de trabajo? ¿Se puede acá? Vamos a, igual, tal cual, se puede como objetos. Por ejemplo, vamos acá en la pestaña de Analyze, que ya está preparada en este caso, en la herramienta que se llama Volumes Dashboard. Abrimos Volumes Dashboard y lo que vamos a encontrar en este caso, vamos a generar una superficie de volumen. Esta pantallita que sale acá, bueno, puede almacenar a varias superficies de volumen y también varios frentes de trabajo. Entonces vamos a añadir uno, por ejemplo, y acá nos sale la única superficie de volumen que tenemos. Para este caso tenemos la que se llama volumen plataforma. Añadimos y miren, nos da claro, un factor de corte, un factor de relleno, el estilo de la superficie, el área 2D, el corte ajustado con el factor, el corte con el factor también y un volumen neto. Y además nos da una gráfica en donde tenemos bueno, vamos a ver qué más hay acá. Creo que por acá había algo, a ver. Vamos a ver. Aquí, ajá. Aquí en esto de acá, acá está el gráfico neto de corte y relleno. Vemos que hay mayor cantidad de relleno que de corte. De relleno tenemos 148.413 metros cúbicos y de corte solamente 22.067.21 metros cúbicos. Entonces, esto de acá lo podemos dividir. ¿Cómo lo dividimos? Vamos a crear una segmentación de esta superficie utilizando polilíneas. Vamos a ver más o menos de cuánto estamos hablando. De 300 aproximadamente y una altura de 200. Entonces vamos a hacer un rectángulo de 300 por 200. Activamos el orto para que nos respete ángulos de 90 solamente.
300, para abajo 200, 300 y hacia arriba otra vez 200. Esperemos que sí sea. Desactivamos el orto nuevamente con el F8, recuerden, y pues lo adaptamos aquí. Suponiendo, claro, que esto esté bien. ¿Y qué pasa si hacemos de 200 por 200? A ver, vamos a ver. PL. Activamos el ordo otra vez. 200 por 200 por 200 y por 200. Vamos a ver si se adapta. No, queda muy chico. Entonces nos quedamos con 300 de largo por 200 de ancho. Ahora sí, vamos a dividir entre 4, ¿les parece? 300 entre 4 es 75 y 200 entre 4 es 50. Vamos a hacer rectángulos ahora sí de 75 por 50. Ahí está. Y esto de acá lo vamos a copiar. Vamos a activar el endpoint, está bien. Y que vaya hacia acá. Uno acá, 2, 3 y 4. Luego otro acá, 2, 3 y 4. Luego por acá otro, por aquí aquí otro y finalmente acá otro. Y ya luego como los últimos frentes de trabajo que repartiríamos serían estos de acá. Entonces, por ejemplo, vamos a separar frentes de trabajo, vamos a ponerle un texto. Bueno, primero vamos a generar los frentes de trabajo, luego los etiquetamos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos 1, 2, 3, 4, 16 frentes de trabajo. Entonces vamos a, bueno, seleccionamos, hacemos clic en la superficie acá, en el Volume Dashboard, y vamos a añadir acá, añadir Bounded Volume, dice, un contorno de volumen. Le damos clic ahí y nos dice seleccionar Bounding Object. Seleccionamos, no me deja seleccionar varios, creo. Qué raro, a ver. Momento. Ah, nos permite seleccionar uno por uno al parecer. Ok, uno por uno entonces vamos a seleccionar esto, vamos a borrarlo y vamos a ir seleccionando uno por uno. Esto, añadimos añadimos el de acá, añadimos luego este, por este lo quitamos, ok, vamos a quitarlo para ir en orden de derecha a izquierda. Ajá. Vamos a añadir uno más, luego el de acá, seguimos añadiendo, y este otro hasta tener 16 frentes de trabajo. Entonces, lo que vamos a obtener con esto, bueno, en algunos frentes de trabajo vemos que está vacío prácticamente, entonces no tiene sentido, pero vamos a ver qué nos sale, ¿ok? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos a ver. Listo. Los activamos todos. Y acá pues a la izquierda tenemos todo el reporte. Miren, por ejemplo, el primero no tiene ni volumen ni corte. Y acá tampoco. Eh, y el último tampoco. ¿Sí? El de acá tampoco. Todos los demás sí tienen. Miren, el de acá incluso, creo que es este.
tiene todo de relleno, pero es bien poquito, tiene 2.85. Entonces, fácil este 2.85 o estos dos frentes lo podemos asignar a una sola persona. Entonces, de esa forma se trabaja. Eh, por ejemplo, si lo enumeramos de izquierda a derecha desde 1, 2, 3, suponiendo que es el frente 1, frente 2, frente 3, frente 4, frente 5, frente 6, frente 7, frente 8, frente 9, el frente 10, el frente 11, el frente 12, 13, 14, 15, 16. ¿Ok? 5, frente 6, frente 7, el frente 8, por acá tenemos el frente 9, el frente 10, el frente 11, el frente 12, trece, 14, frente 15 y el último frente, el frente 16. Entonces tenemos 16 frentes en los cuales, por ejemplo, el frente 1 no tiene nada, el frente 2 tampoco tiene nada, y así sucesivamente, ¿no? Cada uno, ningún frente. Bueno, acá no nos sale porque no seleccionamos el primero. Y a ver, ahí tenemos. Hay relleno, acá hay puro corte, por ejemplo, puro corte. Esta tiene más relleno que corte. Acá hay puro corte, acá hay un poquito de corte, más relleno y así. Pero ¿cómo podemos crear un reporte de todo esto? Vamos a ver. Vamos a desactivar, bueno, vamos a dejarlo todo activado primero. Y nos vamos a esta pestaña que dice Generate Cat Field Report. Cliqueamos y nos aparece un cuadro acá, en el que es un cuadro HTML, en el que básicamente nos dice, ¿no? Para cada plataforma, si tenemos corte, relleno. Este HTML se ha guardado, vamos a ver cómo lo voy a tener en otra pantalla aquí, quizá, y voy a abrir una hoja de Excel. Ya. Un momento. Content. Ok, este reporte, como vemos, está guardado en esta carpeta. Vamos a ir a esta carpeta. Temp. Aquí. Y debe haber uno que se llama Cut Field Report. Aquí está, el Cut Field Report. Este archivo de aquí lo podemos jalar o arrastrar básicamente hacia un Excel. Miren, aquí tenemos el Excel. Si lo arrastramos,
Ya. Nos genera otro reporte. Ahora nos genera otro Excel y abrimos y a ver, está con un formato feo. A ver. No, parece que solamente nos quedamos en HTML. Era una forma de exportar el HTML a, a Excel que al parecer no funciona. Bueno, ya, lo dejamos ahí. Quizá para la próxima clase lo amplío, lo corrijo esta forma. Dice HTML. ¿Por qué dice HTML? Ok. Bueno, entonces de esta forma tenemos nosotros aquí el cálculo de reparto de volúmenes por frentes. Ya vemos cómo se genera. Y bueno, ahí lo dejamos. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte de la clase de la sesión de hoy, que vendría a ser la edición de superficies. Para la edición de superficies vamos a empezar por la definición de los break lines. Vamos aquí, claro. A ver, déjenme abrir una superficie. Un momento. Aquí. Ok. Tenemos esta superficie que, bueno, también la puedo subir a la nube. Este modelo de DWG en el que vamos a similar, vamos a borrar. Tenemos esta superficie con unas polilíneas de arriba. Vamos a mostrar triangulación para que se vea lo que quiero mostrar. Vamos a usar un concepto que se llama los break lines o las líneas de quiebre. Un momento. Ok, y acá vamos a mostrar un estilo de triangulación. Vamos a crear, recuerden que crear es algo rápido. Vamos a crear una triangulación que nos muestre el borde y los triángulos en cian. Está bien, ok. Aplicamos, aceptamos y ya. Miren, esta superficie tiene ya, vamos a clicar en su definición, properties, definición. Vamos a eliminar todo. Remove, remove, remove y ya, aplicar. Ok. Le vamos a aumentar el line weight también para que se vea. Quizá en 30, activamos y ya, miren. Entonces, en una superficie nosotros tenemos una triangulación dada, ¿ok? Pero ¿qué pasa si nosotros queremos forzar esta triangulación para que vaya por un camino? Es decir, que en cada punto de intersección entre el triángulo o en cada punto de vértice de una polilínea también se genera un triángulo. Por ejemplo, esta superficie solamente tiene, si aislamos la superficie, acá está. Si la aislamos, vemos que sigue como un camino. Esto en realidad puede ser un terreno y esto puede ser un río, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si nosotros no tenemos el río, sino simplemente tenemos eh, un levantamiento topográfico general? O otro caso podría ser, por ejemplo, que nosotros tenemos un terreno natural y sabemos que por algún lado va a ir un camino, por ejemplo, o por un lado vamos a hacer un corredor, o vamos a hacer una carretera. Entonces, si nosotros insertamos directamente la carretera sobre una superficie sin trabajar,
lo que va a pasar es que se van a forzar las triangulaciones y va a haber una interacción mala entre justamente el corredor y la superficie. Y lo que se hace entonces es crear, por ejemplo, si esto de acá fuera la polilínea de un afirmado, de un camino que estamos modelando, entonces lo correcto sería primero trabajar la superficie de terreno natural de tal forma que ya se predisponga a, al trazo en planta de nuestra vía o de nuestro camino. Entonces lo que se hace es añadir una break line. Miren lo que va a hacer. Añadimos una break line, ponemos 1 de tipo estándar. Ya, lo demás lo dejamos tal cual. Okay. El weeding factor que dice acá reduce el número de puntos generados a lo largo de break lines. Ignora vértices que están más cerca entre sí con un valor específico y aquellos que tienen un ángulo también de deflexión menor que un valor especificado. Si lo activamos, nos va a decir que ignore todos los puntos que estén cerca de 15 metros. O sea, si hay puntos que están cada 1 metro, los va a ignorar para evitar exceso de triangulación. Y si hay puntos que están por debajo en sentido o por debajo en giro de los 4 grados, también los va a ignorar. Esto de acá lo dejamos así, lo desactivamos porque no queremos que ignore ningún punto. Y por otro lado, el supplementing factor, bueno, añade puntos adicionales con una distancia máxima. Es lo contrario al weeding factor. El weeding factor reduce puntos y el supplementing factor aumenta. Por ejemplo, si la distancia está mayor a 100 metros, aumenta puntos con una distancia de 1 metro. Con una distancia de 1 metro. Si lo ponemos cada 20 metros dentro de estos 100 metros los va a agregar. También lo desactivamos. Entonces ponemos OK y nos dice seleccionar objetos. Seleccionamos acá y vamos a ver qué pasa. Miren, la triangulación se ha forzado para cada vértice de esta break line. En cada vértice se ha creado una triangulación extra. Esa triangulación sigue la forma de la superficie, pero ha interpolado entre estos vértices. ¿Ok? De tal forma que también nos forme un camino acá. Lo mismo podemos hacer en esa superficie, por ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a jalar o vamos a poner un estilo de triángulo. ¿Ok? Y vamos a dibujar una polilínea de un camino quizá. Vamos a desactivar esto de acá. ¿Ok? Una polilínea que genere un camino. Ahí, por ejemplo. Entonces, a esta polilínea le ponemos un offset, por ejemplo, de 3.60, suponiendo que así mide de ancho toda la carretera o toda la vía. Y acá podemos también insertar nosotros, añadir data arriba, esta es otra forma, añadir break line, ponemos 1, ya sabemos que es el weeding factor, reduce puntos y el supplementing factor aumenta puntos. Entonces, lo dejamos tal cual, ponemos OK y seleccionamos objetos. Y miren lo que va a pasar, la triangulación que está de este punto a este punto se va a forzar de acuerdo a los puntos de las líneas de break lines o las líneas de corte. Ponemos Enter y se regenera. Y vimos que incluso se amplió. ¿Ok? Se amplió. En cada punto se genera, perdón, en cada vértice de la polilínea se genera un punto para la superficie, pero respetando la elevación de la superficie justamente. De esa forma, cuando nosotros pongamos un corredor encima, van a actuar directamente con estos puntos más cercanos y no con los más lejanos, y de esa forma no se va a forzar la geometría de la superficie y va a quedar un trabajo mejor realizado. Vemos acá justamente que se generó un camino, una especie de camino por acá. ¿Okay? De esa forma, pues funcionan las break lines. Ahora vamos a hacer otra cosa, lo que se llama, por ejemplo, ok, aquí. Vamos a ponerle otro color, un cian con un line weight grande, 40. Activamos line weight y vamos a ver qué pasa. Vamos a añadir, nosotros vamos a añadir un boundary. A ver, un boundary, ¿ok? Que se llame borde. Okay, acá en los tipos de boundary hay, bueno,
tipo outer, de tipo show, de tipo esconder y data clip. ¿Ok? El tipo outer, ¿cómo funciona? Toda la superficie la va a limitar solamente a esta zona de acá. Solo a esta zona. Vamos a ver cómo. ¿Ok? Boundary tipo outer, ponemos el nombre aleatorio, A, por ejemplo. Ok, vamos a estudiar dos casos. Uno en donde aparece como non-destructive breakline y otro cuando lo desactivamos. ¿Ok? Cuando aparece non-destructive breakline, aceptamos, seleccionamos esto de acá y miren, se limitó a todo el borde y además el borde se incluyó como una breakline dentro de la superficie previa. Es decir, se generó también, miren, si ponemos control Z, vemos que acá, por ejemplo, en esta parte no hay ninguna triangulación, pero cuando ponemos aquí, perdón, cuando seleccionamos la superficie y añadimos un boundary, aquí, tipo outer y dejamos activada el non-destructive breakline, significa que el borde se va a mantener como una breakline y se queda, miren, se va a generar una triangulación acá. Se generó una triangulación aquí, pequeña. Eso pasa cuando hacemos lo del non-destructive breakline y lo activamos. Ahora, ¿qué pasa cuando lo desactivamos? Vamos a estudiarlo. Cuando desactivamos el tipo, bueno, la opción para non-destructive breakline y seleccionamos nuevamente, miren qué pasa. La superficie es más pequeña, o sea, no solamente considera las triangulaciones que caen de forma total dentro del contorno, ¿ok? Y bueno, y las triangulaciones que no caen completas dentro del contorno no las toma en cuenta. Ponemos control Z, vamos a estudiar nuevamente. Mira, esta triangulación, por ejemplo, esta de acá, esta de acá, esta triangulación, o dicho de otro modo, esta de aquí, este triángulo que estoy sombreando no cae totalmente dentro del borde que estamos eligiendo. Por lo tanto, lo va a eliminar. Cada triángulo que no caiga totalmente dentro del borde lo elimina. Miren, son un montón. Si queremos, por ejemplo, que se consideren estos dos triángulos de acá, ahí lo ponemos. Nuevamente, contorno, desactivamos para que no considere triangulaciones que no estén totalmente dentro. Y miren, acá se consideraron estas dos. Entonces, de esa forma funciona esa opción de activar o desactivar el non-destructive breakline. Vamos a poner otro borde. Un borde tipo show nada más. ¿Ok? El tipo show simplemente va a añadir una breakline y a mostrar como si el borde fuese justamente una breakline. ¿Ok? Vamos a poner control Z. Nuevamente. A ver. Boundary. Aquí. Show. Seleccionamos. Perdón. Enter. Ya, lo que hace es justamente incluir todo este borde como una breakline. Simplemente eso. Vamos a hacer el tercero, el de tipo hide. Para el de tipo hide, lo que va a hacer es lo siguiente. Ahí está. Esconde todo lo que está dentro del contorno y como dejamos activada la opción de non-destructive breakline, lo que va a hacer es generar triangulaciones o va a forzar la triangulación en esos vértices. Ahora, si ponemos control Z y hacemos lo contrario, por ejemplo, ponemos un nombre cualquiera, recuerden, de tipo hide, va a esconder todas las triangulaciones que caen en su totalidad dentro del contorno. Bueno, es básicamente lo mismo que hacía la de tipo outer, pero con la excepción de que esta opción esconde, nada más. Y finalmente vamos a ver, bueno, el estudio del data clip. Aquí tenemos lo siguiente. Vamos un momento para verificar. Ya. Bueno, acá en este caso el boundary tipo data clip. Si nosotros tenemos ediciones, lo que va a hacer este data clip es justamente, vamos a limitar los datos que se añaden en una superficie. Es decir, por ejemplo, el outer boundary o el boundary tipo outer
afecta la visualización de una superficie. Pero el data clip filtra datos, por ejemplo, puntos o líneas o break lines, que se añaden a la superficie y solamente va a mostrar los que están o los cambios que están dentro de ese borde. De esta forma, cualquier cambio realizado fuera de la superficie no se va a ver. Esto va a reducir también el peso de la superficie y va a optimizar el tiempo de procesamiento, etc. En este caso no hemos agregado puntos, simplemente estamos utilizándolo como ejemplo, pero lo vamos a dejar así nada más, como concepto. No es tan utilizado, bueno, como dije, reduce el tamaño de la superficie y bueno, como solo se consideran datos dentro del área de interés, mejora también la precisión del modelo. Vamos a ver a qué punto vamos ahora. A ver. La otra opción, por ejemplo, vamos a imaginar que hemos agregado como breakline también esto de acá. Ok. Superficie. Añadimos breakline aquí. Ahí. Ok. Lo añadimos como breakline y vamos a ver lo siguiente. Ok. Vamos a superficie properties o surface properties. Y vemos que hay un historial de edición. Hay un historial de edición en esta superficie. Y acá viene, bueno, la opción de, a ver, ¿en dónde está? Crop. Me parece que está, ¿cómo se llama la superficie? Se llama la merced. La merced, definición. A ver, más, watershed, boundary, then file, edit. Edit, a ver, un momento. ¿Dónde está? Ok. Ya, bueno, acá está la opción que iba a buscar hace un momento, era la opción de snapshot, que aquí está. Lo que hace el snapshot es digamos, tomarle una fotografía a todos los cambios que se han hecho hasta el momento. Si creamos un snapshot, lo que va a hacer es que va a incluir dentro de las propiedades de la superficie este punto. Entonces, ¿qué hace el snapshot? Almacena todos los cambios o las ediciones, si hemos añadido puntos, si hemos modificado, si hemos editado, todo lo almacena como un solo cambio. De esta forma, si exportamos el XML, bueno, si le damos acá, por ejemplo, clic en Output y acá en Export Land XML y exportamos solamente la merced, vamos a ver qué pasa. Ok, en Desktop. Ya. Y vamos a otro archivo, vamos a importarlo ahora. Vamos acá a Desktop. Aquí lo cargamos. Y acá está, vamos a aceptarlo. Entramos a su definición. A ver, vamos a entrar a su definición. Y acá está. Solamente se añadió lo del breakline, pero todas las demás ediciones se almacenaron en snapshot. Y eso justamente, por ejemplo, si tenemos bueno, acá la breakline me parece que las trajo. A ver, no las trajo. A ver, parece que las trajo. Sí, acá está. Trajo la línea característica. Se trae las breaklines también como elementos y por lo tanto también lo almacena en el historial. Pero vimos que todo lo demás, bueno, acá no estábamos, todo lo demás que habíamos editado, por ejemplo, properties, acá, lo de minimizar, eliminar líneas, agregar puntos, todo eso se almacena en el snapshot. De esa forma, si tenemos una superficie que nos hemos demorado trabajando quizá 3 horas, 4 horas, que así demoran la edición de superficies, entonces y queremos cargarla por completo con todas las ediciones que seguramente nos habremos olvidado de tantas que hemos hecho, va a demorar en cargar, demora en cargar y más si es una superficie gigante, demora en cargar y pues el modelo también se va a hacer más pesado. Lo que hace el snapshot es aligerar justamente la superficie
para que el archivo final o el archivo de modelo en el que trabajemos pese menos. Y esta forma, por ejemplo, lo utilizan los topógrafos. Los topógrafos, cuando trabajan una superficie, cuando crean una nube de puntos y luego crean una superficie y van corrigiendo triangulaciones que se forman mal por Civil 3D, o quizá eliminando triangulaciones que, por ejemplo, esto de acá no debe ir, porque es una triangulación que si nosotros lo vemos en el Object Viewer, vamos a verlo en el Object Viewer, ahí está, miren. En este caso se forma así. A ver, ¿qué pasa acá? Bueno, eso está mal. ¿Ok? Por algún motivo se ha formado mal. Pero bueno, a lo que iba es que estas triangulaciones hay algunas que están mal y eso de ahí se almacena dentro de una, de varias ediciones dentro de la definición de la superficie. Pero si queremos nosotros ahorrarnos el todo cargue nuevamente, pues creamos el snapshot. Para recordar, vamos a la superficie, clic derecho acá y dice Create Snapshot, Remove Snapshot o Rebuild Snapshot. Rebuild Snapshot, cuando quizá, por ejemplo, nosotros hemos propiedades, aquí, como el snapshot está abajo, si eliminamos quizá esto de acá, eliminamos, entonces el snapshot también lo tenemos que reconstruir, ya que el snapshot almacenó todo ese cambio. Y si nosotros vamos a eliminar un cambio, también debemos reconstruir el snapshot de esa forma. A ver, entonces ya vimos lo del snapshot. Edición de superficies también lo vimos. Podemos agregar, bueno, a ver, edición de superficies. Aquí en Edit Superficie podemos añadir una línea de una triangulación a otra. En este caso me parece que no vamos a poder. A ver, quizá aquí. Así, miren. Añadimos una línea de acá hasta acá y queda. O de aquí a aquí también seguramente se puede. Ajá. Cuando ven un cuadrilátero siempre podemos hacerle swipe a esa línea. Desde aquí hasta aquí o desde aquí hasta aquí en defecto, miren, así, de esa forma, se van editando las superficies para que se forme la triangulación en uno u otro sentido. Esto es útil cuando alguna triangulación se ha formado mal, después de un grading quizá, después de un pegado de superficies, y bueno, de esta forma lo podemos editar. Otra opción es eliminando líneas, por ejemplo, estas líneas de acá se nota que son una triangulación forzada porque miren, en cada punto o en cada vértice de la triangulación hay un punto, teóricamente. Si es que nosotros partimos desde la formación de superficies, desde un punto hasta una superficie TIN, lo que se hace es que en cada punto se genera una triangulación, o bueno, un vértice de un triángulo. Entonces es ilógico que se haya unido este vértice con el de acá, que está separado por mucho espacio. Entonces lo usual es que esto se haya formado mal. Lo que hacemos es seleccionar todo y eliminamos estas líneas. Y de esa forma ya tenemos editada nuestra superficie. Con delete line. El swap edge funciona girando un vértice compartido entre dos triangulaciones. Vamos a ver, pero no funciona para todos los casos. Por ejemplo, aquí vamos a ver si funciona. No funcionó porque este ángulo de aquí está en 180 o quizás es mayor a 180, entonces no tendría sentido unir este punto con el de acá. Sin embargo, si buscamos, por ejemplo, el de acá, que es un cuadrilátero o dos triangulaciones unidas, acá se ve, dos triangulaciones, y le damos swipe, sí se gira, ya que sí tiene sentido el unir este vértice con el otro. Si ponemos control Z, vamos a ver. Aquí nuevamente, vamos a ir a un triángulo, a ver. ¿Dónde? Aquí, miren, acá, este triángulo, este de aquí, para que lo vean, lo encierro. Este cuadrilátero de acá contiene dos triángulos. Vamos a seleccionar la superficie, vamos a editar Swap Edge. Sí tiene sentido unir este con este, porque si lo unimos va a estar dentro de dos triángulos aún. Sin embargo, para el otro lado, no se podía. Por ejemplo, el de acá, miren, acá en este tenemos un triángulo este de aquí y el que está a la derecha. Si nosotros queremos unir los otros dos vértices, el de acá con el de acá, pues acá adentro solo quedaría un cuadrilátero que no es una triangulación, entonces no nos va a dejar, miren. No nos deja, ¿ya ven? Sin embargo, si vamos al de acá, bueno, que el de acá sí se ve clarito, que sí, al girar esta línea de acá,
a las otras dos vértices sí nos va a dejar, porque sí tiene sentido unirlo, manteniendo las dos triangulaciones, y ahí se giró. De esa forma se puede ver o evaluar y no poner al azar el swap edge o utilizar esa herramienta, ¿no? Ahora vamos a ver lo de añadir punto. El añadir punto sirve para crear justamente, quizá suponiendo, miren, vamos a ver esta geometría. Suponiendo que este es un área plana, vamos a ver la elevación. Cliqueamos, añadimos etiquetas, Spot Elevations, y acá cliqueamos quizá aquí, quizá cliqueamos acá y cliqueamos acá. Miren, va de 749 a 737. Es empinada la superficie. Y si nosotros queremos expandir la superficie, quizá nuestro terreno, suponiendo, por ejemplo, que nuestro terreno es este rectángulo de acá. Bueno, vamos a poner una polilínea que vaya así, que nuestro terreno tenga esta forma. Vamos a suponer que nuestro terreno tiene esta forma. ¿Ok? Pero la superficie que tenemos solamente llega hasta aquí. Entonces no puede, y no podemos ir más allá. Entonces, si sabemos que tiene un comportamiento similar la superficie en un sentido, podemos expandir esa superficie como último recurso, quizá para cumplir con nuestro trabajo, con nuestra entrega. O quizá no es mucho, quizá solamente son 10 centímetros, entonces sí está bien justificado expandir la superficie. Esto de acá no se debería hacer sin aprobación de alguien que conozca el terreno o del responsable de topografía. Pero si nosotros sabemos que ya no se puede hacer más y ya acudimos a todos los medios, pues podemos expandirlo para simular la superficie, agenciándonos quizá de información GIS, de una visita al sitio o no sé. Pero si esto es plano, por ejemplo, sí tiene mucho sentido expandirlo. Por ese motivo, la herramienta se llama añadir puntos. ¿Ok? Seleccionamos un punto, por ejemplo, aquí, clic acá, no mucho, muy corto, perdón, muy corto, acá, have surface point, acá, añadimos punto, aquí, y le vamos a poner la misma elevación, porque recuerde que queremos extenderlo, pero no podemos ponerle, por ejemplo, 1 metro, porque se va a ir hasta abajo, debemos ponerle una elevación más o menos parecida, pues quizá un 749.3, y lo que va a hacer es crear una triangulación con todos los demás elementos hacia ese punto. ¿No? Vamos a crear otro punto acá. Aquí. Este es 745.2 y ya se creó. Y luego acá nos proyectamos de forma perpendicular, si se puede decir, a la superficie. Aquí 740.11 y se crea nuevamente. Y finalmente por acá, quizá adentro, creamos un 737.32 o 33. Ya. De esa forma hemos extendido la superficie hacia nuestro terreno y supuestamente de trabajo, ¿no? Entonces ya tenemos una superficie donde trabajar y quizá acá nosotros generamos un corredor o lo que sea, o un grading, que sí va a tener target o va a tener objetivo. Entonces de esta forma, bueno, ya luego quitamos las etiquetas. Las etiquetas recuerden que son herramientas que vamos a utilizar nosotros para tomar decisiones. ¿Ok? Ese es un caso para el que serviría la edición justamente de superficies. En la siguiente tenemos delete points, pero vemos que no nos va a dejar porque dice que debemos tener los puntos mostrados para esta operación. Editar el estilo de la superficie y probar nuevamente, dice. Entonces vamos acá. A ver, escapamos. Seleccionamos la superficie y vamos a Properties. ¿Ok? En Property nosotros vamos a editar el estilo. Vamos a copiar. Vamos a ponerle estilo de puntos. Puntos y triangulaciones mejor. Puntos y triangulaciones. Para ver cuando se hacen los cambios. Mostramos los puntos de color rojo. Ya está bien. De color rojo. Aplicamos, aceptamos, aplicamos, aceptamos. Y miren, en cada vértice, como les comenté, es un punto. Y la triangulación une esos puntos justamente. Por lo tanto, vamos a eliminar puntos ahorita.
¿Qué pasa si tenemos puntos que no nos convencen o por error lo hemos colocado, pero ya no podemos poner control Z? Si hemos añadido tantos puntos que no podemos poner control Z, entonces simplemente eliminamos un punto. Por ejemplo, si este punto de acá eh, estuviese en una elevación muy baja, ya vimos que esta elevación aproximadamente son 700 metros. Si este punto está en 1 metro, es claro que se va a crear acá un hueco, una depresión en la superficie, dicho de otra forma. Y si queremos eliminarlo, vamos a hacer lo siguiente: seleccionamos, editamos superficie, delete point, cliqueamos el punto, enter, y se va a eliminar. Y se forman nuevas triangulaciones alrededor de ese punto, ¿no? Eliminado. Si eliminamos el de acá, por ejemplo, igual. ¿Ok? Entonces, de esa forma podemos quitar puntos que no nos sirven o que hemos formado mal después de un largo rato de estar editando superficies. Otra forma es Modify Point. Quizá seleccionamos este punto, Enter, y nos dice que le demos una nueva elevación. Está en 749, ponemos 755. Y ya subió un poco. Entonces, de esa forma se puede editar. También tenemos Move Point, Specify Point to Move. Acá está. Ajá. Cliqueamos acá. Aquí. Así lo vamos moviendo con un clic. Quizá para este de acá. Se mueve de poco en poco, claro está, con doble clic, manteniendo cerca al punto donde queremos mover. Ahí está. Escapamos para pasar a la siguiente herramienta. Esto nos dice minimizar áreas planas. ¿Ok? Dice, añade puntos. Analiza la superficie y reduce el número de áreas planas que resultan de la adición de un borde a una superficie. Dice que nos ayuda a crear una superficie mejor modelada y realística bueno, que refleja el mundo real. Vamos a ver qué pasa. Ahí está. Ahí está. Entonces, esta opción de minimizar áreas planas, vamos a ver la bueno, se ve mejor su uso. Curvas cada 1 metro. A ver, vamos a hacer lo siguiente. A ver, vamos a poner una elevación. Acá, Spot Elevation. Aquí. Listo, 736. Vamos a añadirle un punto. Vamos a forzar el error primero. 736. 737. Y acá otro punto. 737. Acá. Ya miren, 737. Y acá también. Por acá. Vamos a añadir nuevamente la edición, el punto. A ver, añadir punto. Aquí. Y aquí. Ahí, miren, ahí está. Entonces, esta representación de la superficie está mal, porque tenemos dos puntos que comparten una elevación. Y bueno, lo que quería forzar era justamente que esta curva de nivel se una con esta curva de nivel, con la más baja, pero de esta forma, así. A veces van a encontrar ustedes superficies que se unen así, por algún defecto de creación quizá. ¿Y cómo se reduce eso? Se reduce justamente con esto de acá, de minimizar áreas planas. Acá, ok. No puedo borrar. A ver, un momento. Aquí. Quizá este error no es el correcto. A ver. Ya.
Miren, acá esta vez sí lo modifico, miren, pero acá incluso nos dejó esto de acá. Esto supuestamente está bien para el software, pero en realidad está mal, porque bueno, está la curva, tiene un vértice que no termina, eh, pero ese es el concepto. Básicamente se usa cuando existen, por ejemplo, esta forma, dos islas, pero unidas con una línea. Esto quiere decir que estas dos curvas están a un mismo nivel y eso es un área plana. Entonces, al minimizarlo, lo que hace es desaparecer esto de acá. Pero es forzar el error y al parecer no funciona. Pero cuando encuentren eso, eh, básicamente sí lo van a corregir. A ver cómo haríamos acá. Sí, esa es la situación básicamente. Para mejorar la representación de la superficie, cuando ven que una curva de nivel no tiene sentido, utilizan esa opción como un primer recurso de mejora justamente. Ahora lo que vamos a explorar es el de Raise Lower Surface, que ya lo hemos visto. Lo que hace es subir o bajar enteramente toda la superficie. Dice, cambia la elevación de la superficie añadiendo o sustrayendo una cantidad específica. Un valor positivo aumenta la elevación y un valor negativo lo que va a hacer es reducir la elevación. Entonces lo dejamos ahí. Ahora, el Smooth Surface lo que hace es que suaviza la superficie. Vamos a ver acá. Smooth Surface va a suavizar la superficie eliminando irregularidades y creando una transición suave entre triangulaciones y elevaciones. Si hay picos, por ejemplo, si sabemos que se ha levantado quizá con la superficie con dron y hay mucha irregularidad quizá por arbustos, por pasto, por vegetación o lo que sea, o por personas, lo que va a hacer es aplanarlo para minimizar errores. Esto es útil cuando trabajamos, por ejemplo, con datos de contorno que pueden tener bordes abruptos, o cuando hemos agregado break lines que tienen pues elevaciones muy grandes o líneas características o datos de puntos con picos quizá, por decirlo así. Eh, a ver, vamos a ver los métodos de suavizado. Ahí está. Por, por interpolación y por método de crinking. El método de interpolación de vecino natural, que se llama, o Natural Neighbor Interpolation, y el método de kriging, que ayudan a crear superficie más realista. Entonces, eh, aquí, kriging método, ok. Un polígono, cada cada un metro, ok, y suaviza la superficie dentro de ese polígono. Entonces, esta superficie nos permite, perdón, esta edición nos permite suavizar la superficie dentro de una región, acá con los tres puntitos, con un polígono, dentro de un rectángulo, dentro de una superficie. Ahí está, cada un metro, y ya, ok. Y en toda la superficie lo va a suavizar. Miren, ven que se suavizó, pero a veces es incorrecto porque la triangulación acá, miren cómo nos lo dejó. A ver, triangulación. Ahí está. Lo que va a hacer es suavizar la superficie y formar una superficie tipo grilla cada un metro. Nosotros le hemos dicho que cada un metro se forme una superficie. Y lo que va a hacer, si nosotros la vemos acá, el Object Viewer, bueno, acá está mal creado, creo. Esta superficie es un mal ejemplo. Pero lo que hace es formar, miren, ya no, las triangulaciones grandes las transforma en triangulaciones pequeñitas. De esta forma eh, reduce justamente esa transición abrupta entre punto y punto, entre triángulo y triángulo, para dar una superficie mejor trabajada en principio, ¿no? Esto hay que usarlo con cuidado siempre y bajo la indicación de, quizá un topógrafo o bajo un criterio propio justamente que no afecte como tal la presentación de la superficie. Ahí lo dejamos. Esto de acá me parece que se ha salido de contorno con las ediciones que hemos hecho. En fin, ya, ahora vamos a ir a lo siguiente. A ver, hemos hecho edición de superficie.
En edición tenemos pegar superficie. Lo de pegar superficie lo hemos visto ya. Pega una superficie dentro de otra. Dice, pega una superficie dentro de otra para crear una superficie compuesta de dos o más. Cuando la superficie es pegada dentro de una superficie existente, el comando ajusta el solapamiento o el área de solapamiento a la elevación de la superficie que vamos a pegar. Es decir, dentro del área de solapamiento se van a respetar solamente las elevaciones de la superficie que pegamos, no de la superficie sobre la que pegamos. Y simplificar la superficie bueno, va a reducir la cantidad de información que se almacena dentro de la superficie. Podemos hacer de dos tipos, removiendo puntos, remueve puntos al azar, conservando parte de la geometría de la superficie, o también removiendo esquinas. Y vemos acá que todo esto de acá, la parte central de estas triangulaciones se elimina y se forma un solo punto. Entonces reduce por áreas esto de acá y esto reduce por puntos. Vamos a poner de point removal, por ejemplo. Vamos a poner el estilo de puntos, claro. A ver. Estilo de puntos para acá. Ahí está. Vimos que acá se guardó justamente el cambio. Hace rato hicimos un suavizado de superficie dentro de un polígono y solamente esta área está con la grilla de cada 1 metro. Entonces, con una orientación horizontal y vertical, justamente. No le hemos dado ningún ángulo, pero pudimos haberle dado. Acá vamos a poner lo de simplificar superficie, point removal, y vamos a ir a opciones de regiones, claro, usar el mismo borde de la superficie, y acá está. El porcentaje de puntos a remover, 50%, lo podemos variar. Y bueno, el máximo cambio en elevación que está en 0.01 metros. Aplicamos. Acepta. Bueno, a ver. Siguiente. Ok, finish. Y miren, se redujo la cantidad de puntos a un 50%. A pesar de que no se ha notado mucho quizá, pero sí se ha reducido. De esa forma, entonces nosotros tenemos todas las ediciones de superficie. A ver, edición de superficie, añadimos puntos también, añadimos lo de crear el snapshot, bueno, hemos estudiado las cuencas, superficie de volúmenes y ya, eso sería todo por las superficies. Bien, nos vamos a ver en la siguiente clase con parcelas y posteriormente con tuberías. Muchas gracias.